Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai kaks purana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu trayatawa kaks purana inhana waya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados sobre los canales no presenciales para realizar sus trámites sin salir de casa. Puedes comunicarte a través de la oficina virtual y el chat en línea ingresando a www.epsianasguayu.com, escribiendo al asistente virtual Cayusi al WhatsApp 317-363-0426, al PBX 725-6565 y a la línea gratuita 24 horas 018-962-780. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Te EPSI kat Anas Guayú, akusas namu ina sumahan kana. Spura natuha intensao hateri na hutte wani karalo tasna no horin hanai no unu insuro muito spia kat. Esrup no te kachuer kat wani spia Anas Guayú natuha una himari kana shia www.epsianasguayu.com o tahune yo te regia surupna 317-363-0426 sumatu 725-6565 o tamusia Onicachue María para Satchia 018-962-780 Spura Sokai o Tasawai Hiakan o Tawayakan Achaja Hirashu Wakuaipa Spura Ana. El tema de la semana. Hehoru Tuputuhan Hatkarau So Semana Katu. El esquema de vacunación contra el COVID-19 fue actualizado para la prevención de esta enfermedad. Nuestra invitada es Hermila Celedón Riaño. Ella es enfermera de promoción y prevención de la EPS indígena Anas Guayú y quien nos amplía esta información. Guatamar muy pushwa. Anaya otzeholo hapa intento puch que truta ahora que puch o tam sitio otro costunto EPSI que Anas Guayú. So que te asha en nuestro planta macuna que ir por tarea o COVID-19 manaka mauria requete en squat para atawaka. Toma arihuna o tatakuma riga en squat pa por los tuinto en squat para macuna que pura huya que lo pushwa te ekat. Ani guamata enfermera que jefe Hermila Celedón La pandemia del COVID-19 continúa causando daño a nivel mundial, por lo que contar con una vacuna segura y eficaz sigue contribuyendo a la reducción de casos positivos y mortalidad. En este sentido, ¿cómo queda Colombia en el esquema de vacunación contra el COVID-19 actualmente? Mauria tareas wa COVID-19 manaka ayatsi ayurin wayustuma waraka watasari oktasru para makats pushwa otamsit makunaka hanairi when makuna anas wayustuma esquerro mautru bomba en Colombia en panza en squat por otro en squat otasnes como en nocturno en squat por tareas wa COVID ka yasru bomba mauro ya.
Bueno, en la actualidad el esquema contra COVID-19 en Colombia fue actualizado. A partir del mes de agosto, el esquema queda para los grupos poblacionales de 6 meses a 2 años. Este es un nuevo grupo que ingresó, ya que anteriormente no estaban incluidos dentro del esquema. Continuamos con los niños de 3 a 5 años, niñas y niños de 6 a 11 años, niñas y niños de 12 a 17 años y de 18 años y más. Es el esquema como tal que daría en la actualidad contra COVID-19. Anuka pot shipa he hot munakar na wana makuna heket shimon to makuna heket kar homa uria pura hat tareho COVID-19 suru goma en Colombia anokton su kuaipa so kashika agosto huya kaichia o tamsia musi papaya pura hat kat te pichkari remei shiriken ai piro kashi na mi piyama huya o tamsia to hekene kero tienen suru muito kuaipa kata estawa ka pura makuna suru goma en Colombia mauruya esre te makuna ka pura hat te picharrai huya senaime ai pirro huya o tanairwa te pichkan por naime poro ina kana huya waneme o ta poro huya piyam poro akarat chimoi o tamshiana poro ina kana mekisal mai no yese musmau te ayatawa ka tenamaku na hirwa ekat pura hat tareho COVID-19 munaka tru goma en Colombia. El Ministerio de Salud de Colombia actualizó el lineamiento de vacunación contra el COVID-19. Ahora se podrán vacunar los niños y niñas de 6 meses a 2 años con la vacuna Moderna pediátrica, que contempla 2 dosis con un intervalo de 28 días. De igual manera, todos los jóvenes y adultos se deben vacunar contra COVID-19 de manera simultánea con las otras vacunas del esquema permanente en Colombia, el mismo día o con cualquier intervalo. Recuerda que las vacunas salvan vidas. EPS Indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. El Ministerio de Salud munaka tru goma en Colombia por heket suskuai patamacuna hirakat purata areia ho COVID-19 munaka mauria es por smakun hirante te pichkareiro hiyeyu toroyu snai he ai pirro kashi snai piyama huya skat makuna modernas purhat kate pich pediátrica monostu pianto saitana chiki het parahat ka piyama shki kai meki salum chiki het parahat ka saitana des chiki het makana mun himari kan wayuna pushwaya ekai no hori nanan intermakunu ke pura kareho COVID hasta que terra wane pitramakunu ke skahamun wane wana wan maka sumru makunu ke tru goma en Colombia por que kat pushware pnare na terra he soto hai tamakunu ka kator wayus todo. Entonces, según lo que nos cuenta, ahora se podrán vacunar los niños y niñas de 6 meses a 2 años con la vacuna Moderna pediátrica y las madres gestantes con la Pfizer a partir de la semana 12. Wanasaki rakal horo muito enfermeira ka musmaya. Eso ane putch wapo in tomakunas purhat ke te pitch. Ai pirro kashi senai mi piyama huya wane makuna Moderna purhat ya te pitch o tamsitna purhat ka naipu nukan senai het Pfizer manakat sen o tu aitanes epa poro huya poro pa que esta semana piyama nakari senai puro shimo intia. Sí, como lo dije anteriormente, pues esta es una población que ingresó nueva, pues ya que anteriormente no se estaban vacunando, sino que anteriormente iniciaba el esquema vacunal a partir de los 3 años. Ya para este año, en el mes de agosto, con la nueva actualización del lineamiento para COVID, se inició todos los niños y niñas deben iniciar el esquema contra COVID-19 a partir de los 6 meses. Esta es una población que va de los 6 meses a los 2 años y para ello el biológico indicado es la Moderna pediátrica. Y las gestantes, pues como todos sabemos, pues que ellas hacen parte del grupo de los priorizados. Hay que seguir pues recalcándole la importancia de que se apliquen sus vacunas, que asistan a los puntos de vacunación para que les sea aplicada su vacuna contra COVID-19 y para ellas inicia a partir de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas todas las gestantes pues están invitadas a que se acerquen a los puntos de vacunación y sea iniciar su esquema como tal o completar sus refuerzos. Anuko putchi pa etra putchi ka ma ka te humuna rin para pa
te aku ay pahiket kat senai te aku mahus kat senai ayatawa senai tamaku na hirakat para in kan nohot post te picho uyu kali sulutus kuat pakamaku na parahat ka porque henai mai te picha pona ni huya mauria sulut aku ay pahiket ka aku mas ke nai ka shikar agosto huya kataya sulut ayatawa hiket ka pramaku na hirasputare wa kovika o tu senai na ho uyu kanairu ay pirwain kana kashi senai mai piyama huya o tayari he yarara quiero tu para que sea senai ekaitanit pentumakuna que canurias moderna pediátrica pura hati te pichi ma ko puch allá te hanai ho surut akua ipakat hanai na chapa hen hanai makuna eshi nei puonu kan hak te pichi ko tanara ura yukan ma uriani puonu kan paya senai haitanatin makuna kananai poro piampa semana nare senai puru kanai sitra makuna karwane wairnaku naya wena hirensena pushu ale nei puonu no hori ke nei kanani rut ka pranai chin kat senin chinan cho ukai heme pania humui wane wairhuku hiya kanai. Si estás embarazada y presentas los siguientes síntomas: pérdida de líquido o sangre vía vaginal, fiebre y escalofrío, disminución o cansancio, ausencia de movimientos del bebé, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa, zumbido en los oídos, hinchazón de las manos, cara y pies, dificultad para respirar y ataques o convulsiones, debes acudir inmediatamente a un servicio de urgencias o a la institución de salud más cercana para que recibas la atención oportuna. EPS Indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Pura no una mata en Hanaimar, Sana Erhera, Suru, Monterhera, de Pejecat, Hanai Hipia, Purhana Hanaimar, Turente Nai Puan Shia, Suhut Ture, Nikiwa, un Chuchonka y Humui, o uno en Himar, Hushure, Ota, Hemia y Hergia. Kohura de hai humoi suru puna hoche aire hiki more mopa weka i hai otamusia hoshishi honore hahapo upushwa otahui isali chika sana la hai otamusia hotutu hare hocheche hare otamusia waneiro hurut kama tamar una matamar hirher pasuri mayen hai hiskro. Y por último, ¿a dónde pueden acudir las personas que se quieren vacunar contra el COVID-19 y qué documento o qué deben llevar para hacerlo? Chiru hatkarasakira muy otra enfermera que sawata kamate. Harai hanai arut kan penamakun hirihona wayukan na hemeyo nu kan otanipu nu kan otakasnaru gente kasna hapuru gente penamakun hanan. Pues tane de makun kananai. Bueno, ¿qué pueden llevar? Solamente el carnet de vacunación, si ya iniciaron algún esquema, y si no, si es primera vez que van a iniciar el esquema vacunal, solo llevar el documento de identidad. ¿Dónde se pueden acercar? Se pueden acercar a todos los puntos de vacunación habilitados. Desde la EPS y Anas Guayú invitamos a nuestros afiliados a que se acerquen a nuestros puntos de vacunación, a nuestra red vacunadora, que estamos ubicados en los 7 municipios del departamento, como en Albania con el Hospital San Rafael, en Distra con el Hospital Santa Rita, en Barranca con el Hospital Nuestra Señora del Pilar, en Uribia con el Hospital Perpetuo Socorro, con la IPS Palaima y la S Nazaret. En Manaure estamos con la S Armando Pavón y IPS Anashiguaya. En Riguacha estamos con la IPS Anashiguaya y en Maicao estamos con las IPS Caraquita, Ayulépala, Guayuanashi, Herreria, Azocabildo, la S Hospital San José de Maicao y la IPS Súpula Guayú. Anuka pot charai na red kaneo te kasnaru gente. Muy maya, muy kanai por entre makuna que isaire de nanai naru te carne para hat que mahat que makuna, nanai wane vernaku ho uyure o tamure uyure na hoy puo nure na ya asno isaire de puesto makuna kananai. O te iwo ro hatere shit nanani, chanaru gente na cara roxe, na cedura na tarje o na registro no moto yo no kana. Na red ka pasuru muy, tamakuna de pejeca trenepia y asuru gomma guajira o dos suru het municipio que Albania, suru pitat que San
San Rafael, Distracción Surutpitatca Santa Rita, Barranca Surutpitatca Nuestra Señora del Pilar, Otayaurribia, Pitatca Perpetuo Socorro, Ota IPS Paraima, Otamsit Pitatca Nazarre. Yamanaure Surutu Pitatca Armando Pavón, Mati IPS Anashiwaya, Rihuacha, Anahuay Surutu IPS Anashiwaya, Otamsia Maiko, Surutu IPS Carraquita, Ayure para, Surutu IPS ante Guayú Anashi, IPS RG Riaguayú, IPS Azocabildo, Otamsit Pitatca, San José Yamaico, Smati IPS Sepura Guayú. Mustapuchka Humi, Guanewaruku, Yakanairu, Red Capa Humakunir Puchon. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki, también a nuestra invitada en el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya Otsiholu, Sauhapi, Pentapuchka, Sobra Tamakun, Hirapurhat, Katarejo, Kobi, Munaka, Muhiakan, Wimpe Heurican, Wopu Heurican, Ucho Heurico, Tanapara Heurican, Wayu, Eyu, Ashi, Herutker, Huchon, Anayu, Katsani, Wanai, Suryu, Tuanuru, Hout, Karamau, Tushunu, Hout, Karmaur, Hoitera Pahunai, Pushua Tamakun, Kakota, Hunai, Puranai, Hanai, Sotohai. Yo toco, stuma, TPSI Canas Wayu, o Tasoto Hanwane Puchi, Hiakan o Tawayakan, Achaha Hirashiwakwai Pahupurana.